Jesús me libertó. Esa es una de las razones por las que venir a la iglesia siempre nos ayuda, hermanos, porque somos recordados de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si no venimos con gozo, entonces salimos con gozo de aquí, ¿verdad, hermanos? ¡Qué bendición! Le voy a pedir que oren por dos hermanas, ahorita le voy a dar los nombres, dos hermanas que me estaban ayer tratando de convencer de que no hiciera el servicio. Me estaban convenciendo de que predicara desde mi cama, que porque iba a estar muy frío y que para qué salir a arriesgarnos. Y desde mi cama con un cafecito podía darles unas palabras nada más de ánimo y ustedes también desde su casa, en su cama, ¿verdad? Dije, no. Dije en mi corazón, quítate delante de mí, Satanás, que me des tropiezo. No se cree, ¿no? Bueno, no sé si estaban en serio, ¿no? Pero no sé. Unos anuncios rápidamente, hermanos. Sigan orando unos por otros, especialmente por los enfermos. Les había comentado del hermano Blas, que está allá en Lawton. Tiene problemas con el corazón el hermano, así es que les pido que oren por él. Sigan orando por Jeremy y los hermanos que ustedes saben que están en una situación difícil. Los hermanos, la gente nueva que va llegando a la iglesia, que nos ha visitado, ¿verdad? Que sigan llegando y que Dios siga obrando en sus vidas. Los niños ya están teniendo clase ahorita a las 11, hermanos, para que sepan, ¿verdad? No sé cuántos miraron la foto que puse en Facebook apenas esta semana, ¿verdad? Estaba Nachito, estaba Jonathancito, ¿verdad? Cuando estaba chiquito. Bueno, hace como 6 meses, ¿verdad? Pero estaba así, ahorita ya está así. En unos 6 meses nomás no sé qué pasó, ¿verdad? Ya están más grandes que nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero qué bendición que están creciendo y que están aquí en la iglesia, hermanos. Sigan usando sus precauciones, por favor, hermanos. Parecen como doctores así con su máscara azul todos, pero qué bueno, hermano, que siguen tomando precauciones, está bien. Les recuerdo que las predicaciones las estamos poniendo en la página de YouTube después del servicio. Las bajo de Facebook y las pongo en YouTube para que también estén ahí y la calidad sea mejor a como lo estábamos haciendo anteriormente. Bueno, vamos ahora a recoger las ofrendas. Si pueden, por favor, los hermanos pasar para recoger las ofrendas. Mi niña Kimberly quería tocar el piano durante las ofrendas, hermanos, pero le dije que me enseñara lo que iba a tocar y empezó a tocar Daddy Shark. Y dije, no, esa no la puedes tocar durante las ofrendas, mija. Tienes que aprenderte una cristiana, ¿verdad? Que puedas tocar durante las ofrendas. Vamos a orar. Le voy a pedir a hermano Melvin que nos dirija en oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos de poder estar este día, Señor, en esta mañana, Señor. Permitirnos dar un día más de vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estoy aquí, Señor, porque no estoy en una cárcel, no estoy enfermo, Señor. Te pido por las personas, Señor, que están presas, Señor. Te pido por las personas que están enfermas, están sufriendo, Señor. Que tú te apiades de ellos, Señor. También te pido por los hermanos de aquí, que tú los bendigas, Señor, que es una gran bendición poder estar aquí en la iglesia, agradándote, Señor, glorificando tu nombre, Señor. También te pido por estas ofrendas, Señor, que tú las bendigas, Padre Celestial, para que los vamos a ocupar aquí, Señor, porque lo pido en nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a poner nuevamente en pie, hermanos, vamos a cantar otro himno antes de la predicación. Vamos a cantar
fuertes, que salgan del corazón, hermanos. Vamos a dejar que los niños pasen a su clase, hermanos, y nosotros vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, por favor. Vamos a estar, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a mirar este pasaje y vamos a leer juntos alternadamente, hermanos, del 13 al 17. Yo leo el 13, bueno, todos juntos del 13 al 17, hermanos. Dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La próxima semana vamos a hablar sobre el resto de este pasaje donde habla sobre la roca en la que Cristo va a edificar su iglesia.
pero hoy vamos a hablar sobre la confesión de Pedro. Vamos a hacer una oración para comenzar, hermanos. Padre Celestial, quiero ponerme en sus manos y quiero suplicarle, Señor, que tome control de mi mente, de mis palabras, y que el Señor pueda hablar nada más que su mensaje, su verdad, y que mis hermanos aquí estén atentos y estén dispuestos a escuchar de parte de usted, y podamos todos entender, y si hay alguien, Señor, que necesita ser salvo, que necesita la salvación de Cristo, que su Espíritu Santo obre, ya sea en los que estamos aquí o alguien que esté escuchando por las redes sociales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada, como miramos aquí en el pasaje de la semana pasada, hablamos de que los fariseos estaban pidiéndole una señal a Cristo para creer en Él, ¿verdad? Supuestamente. No estaban contentos de mirar lo que Cristo estaba haciendo. Y en vez de alegrarse porque gente estaba siendo sanada y glorificando a Dios, estaban cuestionando y estaban tentando a Cristo, ¿verdad? Dijeron, a ver, enséñanos una señal del cielo. Pero no había nada más que Cristo pudiera hacer para convencerlos. Ya lo había hecho, ya había predicado, ya había enseñado, ya había vivido y ya había sanado milagrosamente, aún hasta muertos había resucitado y había sanado a miles de personas. Pero era la actitud que ellos estaban mostrando hacia Cristo. Ahora, después de todo ese rechazo, ahora Cristo se ha dado cuenta de que debe empezar a hablarle a sus discípulos acerca de su muerte, de que va a padecer, de que va a sufrir. Pero antes de comenzar a desanimarnos con eso, tuvo que ayudarles a afirmarse en su corazón hacia las cosas de Dios, hacia Cristo mismo. Por eso antes vamos a mirar en el resto del capítulo que Cristo va a comenzar a hablarles acerca de su muerte, pero antes de eso, Cristo tuvo que hacerles estas preguntas para ayudarles a ellos a examinarse a sí mismos y afirmarse en cuanto a quién es Cristo. Entonces, por esa razón Cristo comenzó a preguntarles esto. Y hermanos, esta pregunta que Cristo les va a hacer a ellos es la pregunta más importante que puede existir en toda la historia del ser humano. Es la pregunta más importante que nos podemos hacer o que Cristo nos hace a nosotros. La importancia de una pregunta, hermanos, se mide por el efecto y la diferencia que la respuesta hará en nuestra vida. Hasta ahorita, ¿cuál es una respuesta o la respuesta o la pregunta más importante que le han hecho a usted? ¿Cuál es la pregunta más importante que alguien le ha hecho a usted? Como ya mencioné, la importancia de una pregunta se mide por el efecto y la diferencia que la respuesta hará en nuestra vida. Por ejemplo, una pregunta muy importante, de las más importantes, puede ser: ¿quieres casarte conmigo? ¿Verdad? ¿A cuántos les preguntaron ya eso, verdad? ¿Quieres casarte conmigo? La respuesta a esa pregunta, bueno, déjeme decir algo, por costumbre siempre el hombre le hace esa propuesta a la mujer, ¿verdad? Ahora ya son las mujeres las que le piden a los hombres si quieren casarse con ella, ¿verdad? Pero hermanos, la respuesta a esa pregunta cambia nuestra vida entera, ¿sí o no? Algunas mujeres, un hombre vino y les hizo la propuesta de matrimonio y algunas mujeres dijeron que no y ahora se arrepienten. Otras dijeron que sí, también se arrepienten de todas maneras, ¿verdad? Pero ya tomaron la decisión. A veces el hombre es el que se arrepiente de haber preguntado eso, ¿verdad? Pero hermanos, hay preguntas demasiado importantes. Cuando un juez le pregunta al acusado si se declara culpable o inocente, la respuesta puede hacer una gran diferencia. Cuando un agente de inmigración le hace preguntas a una persona y esta persona contesta equivocadamente, puede terminar en México o en su país natal, porque las respuestas que da, si miente, lo echan para afuera. Le quitan su residencia, ¿verdad? Y le puede ir mal. Entonces, hermano, una pregunta importante nos da la ocasión para responder algo que va a hacer una gran diferencia en nuestra vida. La primera pregunta que Cristo hizo realmente no era la pregunta que Él quería hacer, era una pregunta transicional que quería para llevarlos a poder preguntarles la que de veras quería preguntarles.
En el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Precisamente en esta ciudad en donde estaba Cristo aquí, hermanos, porque dice la Biblia que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, se movieron de región, bueno, se movió Cristo y ahí van sus discípulos con él. Llegó a una región en donde había demasiada idolatría y paganismo, donde se adoraba al dios Pan, el dios de la naturaleza, y ahí en esa ciudad llena de tanto paganismo, específicamente ahí Cristo les dice, bueno, ¿y qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo para toda esta gente? Era una ciudad comúnmente habitada por gentiles más que judíos. Y Cristo los lleva ahí y les pregunta, ¿qué dice la gente acerca de mí? Que yo soy quién, ¿verdad? Y hermanos, preguntar es un método de enseñanza bien efectivo que Cristo usó mucho en su ministerio. Hacer preguntas nos ayuda a darnos cuenta cuánto efecto está teniendo en una persona lo que mira y lo que escucha. En esta semana yo le pregunté a Melody, le dije, Melody, ¿y qué tal si en esta Navidad tú no agarras ningún regalo de Navidad? ¿Qué tal si no agarras nada? Y yo nomás estoy tanteando, la verdad. Y le digo, ¿qué pasa si no agarras ningún regalo? Y dice, nada, Navidad no se trata de árboles o de decoraciones o de regalos, se trata de Jesús. Ok, vas bien. Entonces las preguntas, hermanos, nos ayudan, ¿verdad? A mirar si la gente a quien estamos enseñando la está agarrando, está captando, ¿verdad? Está procesando bien la información. La mayoría de las veces que Cristo hizo una pregunta, más que preguntar, estaba enseñando algo, ¿verdad? Cristo había sanado a miles de personas, tanto judíos como gentiles, y aunque algunos sí creían en Él, muchos creían en Él a su manera. Mire la respuesta de los discípulos, versículo 14. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, que no hace sentido, hermano, porque Juan andaba ahí con Cristo al mismo tiempo, existiendo al mismo tiempo. No hacía mucho que Juan había sido decapitado, pero Juan andaba ahí junto con Cristo, entonces no hacía sentido. Bueno, algunos querían insinuar que había de alguna manera Juan muerto, pero que se había metido espiritualmente o místicamente en Cristo. Otros decían que era Elías, ¿verdad? Porque Elías, especialmente los fariseos, los judíos que conocían la palabra de Dios, sabían que Elías no había muerto, sino que había sido arrebatado en un torbellino, y decían, pues se me hace que ya vino para atrás Elías y es él, ¿verdad? Otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas que enseñaban la palabra de Dios. El punto es que a Cristo no lo tenían hasta allá, en donde Él va. Lo tenían acá abajo como Juan el Bautista, un profeta, un buen maestro. Creían en Cristo a su manera. Y no es eso lo que pasa todavía hoy en día, hermanos. Mucha gente cree en Cristo a su manera, ¿no? Yo y Chuyito somos así. Yo y Chuy, ¿verdad? Malamente refiriéndose a Cristo con nombres que no le pertenecen a Él. Creyendo en Cristo a su manera, como simplemente como aún en la Biblia miramos que Nicodemo le llamó rabí, ¿verdad? Maestro. Otros lo llamaron maestro bueno. Otros lo llamaron el hijo del carpintero. Un simple, ¿qué no es el hijo de José, el carpintero? ¿Que no es el hermano de fulano? ¿Que no su hermana es fulana y sutana? ¿Verdad? Y lo tenían en una idea menos de lo que realmente es. Entonces, la gente creía en Cristo, pero a su manera. En el versículo 15 dice la palabra de Dios, Él les dijo, y ahora sí les pregunta lo que les quería preguntar, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahora sí como que se pone tenso y en silencio, ¿no? Porque al principio quizás están todos juntos ahí, a lo mejor comiendo, platicando, y Cristo le dice, oye, ¿y qué es lo que toda la gente piensa que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y todos, no, pues uno dice que Juan, y Pedro dice, no, uno dice que eres Jeremías, y luego ya Mateo dice, no, otros piensan que tú eres Juan el Bautista, y están opinando ahí, ¿verdad? Pero después Cristo dice, ¿y quién soy yo para ustedes? Guardan silencio. Comienzan a mirarse, ¿verdad? Luego Pedro era el cabecilla, era el impulsivo y el que casi lo representaba a todos. Entonces, como que Pedro ya sabía lo que ellos habían hablado cuando hablaban, y Pedro responde por todos. La respuesta que había, o en la mayoría por lo menos, ¿verdad? Porque podemos pensar en Judas, él no. Y Pedro contesta, entonces en el versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a anotar algunas cosas, hermano. Dese cuenta que de aquel grupo íntimo que estuvo más expuesto a la enseñanza y a las maravillas de Cristo, Cristo les requirió más. Ellos, digamos, ¿no? Los gentiles y los fariseos, de vez en cuando, ¿verdad? O continuamente se acercaban a ir a ver lo que estaba enseñando, a ver lo que estaba haciendo Cristo. Pero estos 12 estaban siempre con Cristo. O la mayor parte del tiempo estaban con Cristo. Ellos escucharon el sermón del monte del capítulo 5, 6 y 7. Ellos miraron a Cristo sanar a enfermos, resucitar muertos, sanar a la suegra de Pedro y tantas cosas. Y Cristo les dice, bueno, y ustedes que han estado conmigo, que me han seguido de cerca, que han mirado más claramente las cosas de primera mano, que me han escuchado mi enseñanza, para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿soy un profeta más como para los demás, como para las demás personas? ¿Quién soy yo para ustedes? Bueno, para aquellos que estaban más cercas, Cristo estaba demandando más. Y para nosotros que estamos más cercas a las cosas de Dios, porque venimos a la iglesia, porque tenemos una Biblia, porque conocemos versículos de la palabra de Dios, hermano, para nosotros Dios, hermano, de alguna manera nos demanda más. Al que mucho se le da, se le demanda mucho también. Amén, hermanos. Entonces Cristo está preguntándoles a ellos ahora personalmente, para ustedes, ¿quién soy yo? Cristo se reveló a ellos de una manera más personal, intencionalmente, y lo mismo sucede con nosotros. También podemos notar que algunos de sus discípulos, si no es que todos, no vinieron a Cristo, hermanos, con el entendimiento correcto sobre la persona y la identidad de Cristo, sino que eventualmente fueron entendiendo que Cristo no era un líder político como ellos pensaban, ni un líder militar, ni un moralista, ni socialista, como algunos de ellos pensaban, ¿verdad? ¿Se acuerda que algunos de ellos pertenecían a la secta de los zetas de aquel tiempo, de los sicarios de aquel tiempo? ¿Verdad? Y pensaban que Cristo se iba a levantar y se iba a rebelar contra los romanos, iban a pelear contra ellos y por fin iban a ser libres, iban a ser una nación independiente. Cristo no venía con ese plan, y ellos, hermano, poco a poco, conforme fueron escuchando y mirando a Cristo vivir y hacer los milagros, fueron entendiendo por obra del Espíritu Santo la verdadera identidad de Cristo. Y para este tiempo ya es tiempo de que ellos se examinen, se cuestionen y digan realmente quién es Cristo para mí. Y Cristo les pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? En alguna ocasión se recuerdan cuando Cristo enseñó, como Él enseñaba fuerte, ¿verdad? Y mucha gente se estaba yendo de ahí. Y luego Cristo les pregunta a ellos mismos, ¿se quieren ir ustedes también? Y sabemos la respuesta de Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro, hermano, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ellos, revelándoles quién era realmente Cristo. Vamos a entender lo que significa la respuesta de Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que Pedro estaba respondiendo con eso? Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, Cristo significa Mesías. Y estos términos pueden significar ungido, elegido, libertador o gobernador. En el Antiguo Testamento se recuerda, hermanos, que se ungían a ciertas personas porque habían sido apartados por Dios para un propósito específico. Y Cristo era el ungido, el Mesías, el Cristo. Entonces, hermano, quiero recordarles que había 3 cargos para los cuales se ungía a una persona. Se ungía a un sacerdote, a un profeta y a un rey. Eran elegidos para un propósito específico y los ungían para ejercer su función. Un profeta hablaba de parte de Dios con autoridad, y Cristo cumplió las 3 funciones. Como profeta, Él habló la palabra de Dios con autoridad, de tal manera que la gente se admiraba de la autoridad y de la enseñanza de Cristo. Cristo, como sacerdote, hermano, ¿verdad? El sacerdote ofrecía
sacrificios de animales para que Dios perdonara el pecado del pueblo, y Cristo, nuestro sacerdote, Él se sacrificó a sí mismo como el Cordero de Dios para perdón de nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Un rey también era ungido, y Cristo, hermano, como nuestro rey, ¿verdad? En aquel tiempo el rey era el responsable de ganar las guerras contra los enemigos y dar seguridad a la nación. Cristo, hermano, como nuestro rey, ¿verdad? Él con su resurrección nos ha dado la victoria contra la muerte y contra el pecado. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Por eso Pedro estaba contestando: ¿quién eres tú para mí? Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el enviado de Dios para gobernarnos y para salvarnos. Cristo le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios. Hermanos, eso significa: tú eres el Cristo, sustancia del Padre, uno mismo con Dios. El sentido aquí es: tú eres el Hijo, es el engendrado, a diferencia de el creado. Tú no eres el creado, tú eres la misma sustancia engendrada, humanada, encarnada, pero uno mismo con Dios. Pedro estaba diciendo: tú eres el enviado, pero tú eres Dios mismo también. Pedro estaba diciendo: tú eres Dios. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Viviente significa el que existe, el que está existiendo, el autoexistente. Hermano, Cristo era Dios humanado que vino a la tierra para salvarnos de la condenación del infierno. Es lo que Pedro estaba contestando: tú eres el Cristo, el enviado, el Salvador que esperábamos. Pedro y los discípulos entendieron que Cristo no venía a salvarlos de la pobreza ni de un gobierno corrupto de los romanos, sino del infierno. Es de lo que Cristo venía a salvarnos. Cuando entendemos esto, hermanos, podemos darnos cuenta el por qué los discípulos vivieron como vivieron y por qué murieron como murieron. ¿Por qué? Por lo que ellos creían acerca de ¿quién? Acerca de Cristo. Hermanos, la pregunta de Cristo fue: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién dicen ustedes de mí que yo soy? ¿Quién decís que soy yo? Dice. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Hermano, la pregunta no fue: ¿quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú, Pedro? ¿Quién eres tú, Mateo? No. La pregunta es: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Por qué, hermano? Porque esa era la pregunta importante y la pregunta correcta. Era esa: ¿quién soy yo para ti? Cristo no necesitaba preguntarles: ¿quién eres tú? Él sabía quién era Mateo, el corrupto. Él sabía quién era Pedro, el impulsivo, de carácter fuerte y emocional y maldiciente. Él sabía quién era Pedro, él sabía quién era Judas, él sabía quién era cada uno de ellos. Hermano, él no necesitaba que la gente le dijera acerca de ellos. Pero, hermano, la pregunta importante es: ¿quién soy yo para ustedes? Hermanos, vaya por favor a Juan 20, versículo 30. Juan 20, 30. ¿Están ahí, hermanos? Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Hermanos, ¿quién soy yo para ustedes? Dijo Cristo. Hermanos, esto no era solamente una pregunta, esto era una sentencia. Más que una pregunta, era una sentencia, que la respuesta tenía un efecto eterno en ellos. ¿Quién soy yo para ti? Dios nos pregunta a todos esta pregunta. Cristo nos pregunta a todos esta pregunta: ¿quién soy yo para ti?
Si la confesión de nosotros es la de Pedro, entonces nuestra sentencia es para vida. Pero si es opuesta a la de Pedro, entonces nuestra sentencia es para muerte. Consciente o inconscientemente, todos contestamos esta pregunta todos los días con nuestra manera de vivir. ¿No es cierto, hermanos? ¿Quién es Cristo para ti? A veces nos enfocamos mucho en cómo formular una respuesta. ¿Quién es Cristo? Bueno, Cristo es. No, hermanos, no es tan difícil formular, no tenemos que formular una respuesta. Nomás tenemos que mirarnos a nuestra vida, cómo vivimos, para contestar, ¿quién es Cristo para mí? Mire su vida diariamente, no el domingo todos somos cristianos, ¿verdad? Todos estamos bien. Mire su vida el lunes, el martes, en la semana. Y usted, en base a eso, respóndase, ¿quién es Cristo para usted? Esa pregunta la respondemos con nuestra manera de vivir, hermanos. La respuesta a esta pregunta cambia nuestra vida terrenal y nuestro destino eterno. La manera en que vivimos, hermanos, dice lo que creemos acerca de Cristo. ¿No es cierto? La manera en que vivimos responde, ¿quién es Cristo para mí? Muchos, hermanos, esa es la razón que muchos prefieren el ambiente, el placer, la maldad, la borrachera, ¿verdad? El pecado, porque ellos son o su propio Dios, ¿verdad? O creen en Cristo a su manera. Otros prefieren la riqueza porque el dinero es su Dios, pero otros están dispuestos a seguir a Cristo y a morir por Cristo porque Cristo es su Señor y su Rey. La razón por la que los discípulos estuvieron dispuestos a caminar con Cristo de ciudad en ciudad. Amén, hermanos. Caminaron literalmente con Cristo de ciudad en ciudad, viéndolo ministrar, y ellos mismos ministraron. Y ellos estuvieron dispuestos a pasar hambres con Cristo, a ser criticados por los fariseos, y aún dieron su vida por Cristo. ¿Por qué, hermanos? Por lo que ellos creían acerca de Cristo, porque para ellos, hermano, Cristo no era un maestro más, no era un predicador más, no era un hombre sabio, no era un hombre bueno, no era un simple maestro. No, hermanos, para ellos Cristo era el Dios encarnado que vino para salvarlos. Amén. Por esa razón ellos vivieron como vivieron, y por esa razón nosotros vivimos como vivimos, hermano, porque ¿quién es Cristo para nosotros? Hermano, para que Cristo sea nuestro sacerdote, nuestro rey, debemos creer, pero creer de corazón. Ellos lo creían y dieron evidencia de lo que creían, porque ellos dejaron todo para seguir a Cristo. Ellos lo creyeron de corazón. No es lo mismo entenderlo con el intelecto a creerlo con el corazón. El autor de este libro, hermanos, Mateo, cuando Cristo lo llamó, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba sentado en su silla de corrupción, en su avaricia, cobrando impuestos, aprovechándose de sus mismos paisanos. Pero Cristo lo llamó no a seguir ahí, lo llamó a dejar su fuente de ingreso, a dejar su avaricia, a confiar en Él, a tomar su cruz, a seguirlo a Él. Y eso es creer de corazón. No nomás decir, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, y quedarse ahí. Eso no es creer de corazón. Dios nos llama a creer en Él de corazón, hermano. Y cuando alguien cree de corazón, se va a hacer evidente. Vivimos, hermanos, en un tiempo en el que medio mundo se dice cristiano. Todos son cristianos, pero no viven como Cristo, no lo siguen, no lo imitan, no se parecen a Él, no sacrifican por Él, no viven por fe, no están comprometidos con Él, pero se dicen ser cristianos. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, si Cristo es mi sacerdote, que Él mismo se ofreció para perdón de mis pecados, si Él es mi Salvador, si Él es mi Rey, entonces debería yo vivir una vida de obediencia para Él. Amén, hermanos. La pregunta no fue
¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo para ti? Porque eso cambia tu vida. Es necesario entonces, hermanos, conocer al Cristo de la Biblia. No al Cristo que yo en mi mente me he formado. No al Cristo que está en una cruz colgado, incapaz de hacer nada por sí mismo, ensangrentado y golpeado. No, hermano, la palabra de Dios no nos presenta a un Cristo que está ahí colgado. Nos presenta a un Cristo que no se quedó ni en la cruz ni en la tumba, sino que resucitó con poder para salvarnos. Amén. Pero tenemos que entender, hermano, que es necesario creer en el Cristo que la palabra de Dios nos presenta. Tenemos que creer en lo que Dios reveló de sí mismo, en lo que Dios quiere que creamos acerca de Él, y no en lo que yo me imagino acerca de Él. La palabra de Dios es la revelación. Cristo no está conforme con que nosotros simplemente creamos a nuestra manera en Él. Hermano, Él en su palabra se revela a nosotros para que creamos esto. Mire por favor Hechos 8:29. Hechos 8:29. Hay gente que cree en Cristo, pero que no ha creído en el Cristo de la palabra de Dios. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó a un hombre, ¿verdad?, que leía al profeta Isaías, y dijo Felipe, ¿verdad?, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, hablando de Cristo, ¿verdad?, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dese cuenta, hermano, este hombre eunuco, él iba leyendo Biblia, conocía ya algunas cosas de la Escritura, simpatizaba con las cosas de Dios. En nuestro tiempo puede representar a una persona que va a la iglesia y que canta bien bonito las alabanzas y que no se pierde ningún servicio y que se viste moralmente bien y que actúa bien socialmente, que es una persona honrada y lee la Biblia, hace cosas buenas. Pero eso no significa que conoce el Evangelio de Jesús. Hasta que este hombre viene y le dice: mira, esto está hablando de Jesús, y le explicó el Evangelio de Cristo. Jesús es Dios mismo humanado, que vino y se sacrificó por nosotros para salvarnos. Él es el Salvador. Y este hombre comenzó a entender el Evangelio hasta que llegan a donde había agua, ¿verdad? Y dijo: si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe: espérate, que el bautismo no es lo que te salva. Si crees, entonces bien puedes. Y dijo: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces se bautizó. Dese cuenta de una cosa, hermano: no todos los que leen la Biblia conocen el Evangelio de Jesús. No todos son salvos, pero aquellos que conocen el Evangelio de Jesús, se va a mirar una diferencia en su vida, porque lo que creemos acerca de Cristo va a dictar una vida diferente en nosotros. Amén. Él creyó que Cristo es el Hijo de Dios y dijo: Él va a ser mi Señor, mi Salvador, y si debo bautizarme, estoy dispuesto a bautizarme. Ahí se mira evidencia
de una profesión honesta y verdadera. La conversión de este hombre no se hizo evidente con una oración para ser salvo, pero sí con una profesión del corazón, seguida por una obediencia a la palabra de Dios. Hermano, lo que estamos hablando es esto, hermano. ¿Quién es Cristo para ti? Oh, Cristo es el Hijo de la Virgen María. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Baby Jesus, ¿verdad? Que está ahí. Yeah. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. No, hermano, Cristo no es el Cristo religioso. Es el Dios mismo encarnado, humanado, sacrificado por nosotros para salvarnos y el único medio para ser salvos. Cuando alguien lo cree de corazón, está dispuesto a dejar su religiosidad, su doctrina errada, sus mentiras, su mal estilo de vida, y está dispuesto a obedecerle a Cristo, a bautizarse y hacer de Él su Rey, cuando creemos de corazón. Pero cuando no creemos de corazón, hermanos, podemos hasta estar en la iglesia y hacer cosas en la iglesia y aún así no ser salvos. Entonces la evidencia de alguien que de veras cree en Cristo, hermanos, no es necesariamente la oración para ser salvo, sino una profesión sincera del corazón, seguida por una obediencia a la palabra de Dios. Porque podemos hacer muchas oraciones para salvación, pero si no es del corazón, hermanos, no habrá verdadera conversión, ni verdadera obediencia, ni verdadero cambio en nuestra vida. Recordemos esta frase, hermanos: una verdad que no te cambia es una verdad que no has creído. Una verdad que no te cambia es una verdad que no has creído, hermanos. Si alguien entra ahorita por aquí y nos dice: se está quemando la guardería, lo que creemos acerca de eso va a ser una diferencia. O sea, si usted tiene su niño ahí, mi prima Adriana, si ella cree que realmente está quemando la guardería, de un brinco va a brincar hasta acá enfrente. ¿Verdad, Adriana? A ver. Pero si no lo creemos, está jugando, no vamos a quedar bien a gusto ahí. Porque el creerlo de veras hace una diferencia. ¿Quién es Cristo para usted, hermano? ¿Quién es Cristo para usted? ¿De qué se trata Navidad? Decimos que se trata de Cristo. Y a veces hay regalos, y hay comida, y hay tamales, y hay pozole, y Cristo ya está arrumbado, bien, gracias. Una Navidad comercializada. ¿De qué se trata? Bueno, ¿quién es Cristo para nosotros? Bueno, si Cristo es mi Rey, si Cristo es mi Salvador, mi sacerdote, mi sumo sacerdote que me perdona y me sigue perdonando, entonces mi vida debería de reflejar que Él es mi Rey. No nomás en la iglesia, aquí me porto bien porque aquí están ustedes, pero el lunes también y el martes también. Todos los días Él es nuestro Rey. ¿Amén, hermanos? Los fariseos decían ser la familia de la fe, los descendientes de Abraham, los dueños de las promesas, los buenos, los justos, los herederos del reino. Pero sus vidas decían todo lo contrario. Pero hoy miramos que estos pocos hombres lo dejaron todo por Cristo y lo reconocieron como su Rey y como su Señor, y dieron su vida por Él, porque ellos habían creído realmente quién es Cristo. La diferencia entre un religioso y un hijo de Dios es lo que cada uno de ellos cree acerca de Cristo. Solo tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hermanos, para examinarnos y para contestar esa pregunta: ¿quién es Cristo para ti? Hermano, ¿quién es Cristo para su esposa? Mire la vida de su esposa y con eso usted contéstese: ¿quién es Cristo para su esposa? Hermana, mire la vida de su esposo. Piense en toda esta semana pasada y pregúntese: ¿quién es Cristo para mi esposo? ¿Cómo vive? ¿Qué cree su esposo acerca de Cristo? ¿Que Cristo simplemente es aquel de quien hablamos y a quien le cantamos allá en la iglesia? ¿A quien hablamos y oramos con Él, pero allá en la iglesia? Cristo es aquel de quien se habla y se celebra, pero allá en la iglesia.
no aquí. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para su cónyuge? ¿Quién es Cristo para sus hijos? Mire a sus hijos. ¿Quién es Cristo para ellos? ¿Cómo vivimos? Dice, ¿quién es Cristo para nosotros? Amén, hermanos. Hoy Cristo le pregunta a usted, ¿quién soy yo para ti? Y más que una pregunta, es una sentencia. Más que una pregunta, es una sentencia. Si Cristo es su Salvador y usted lo ha confesado como su único y suficiente Salvador, gloria a Dios por eso. Porque nadie puede revelar eso más que el Espíritu Santo de Dios. Y Cristo le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino solamente Dios puede revelarte eso. Bueno, y si Dios le ha revelado a usted quién realmente es Cristo, y usted ha abierto su corazón a Cristo, no se canse de darle gloria a Dios por eso. Porque pudiéramos estar todavía perdidos allá, orgullosos de nuestro pecado y de nuestro ambiente, pero bien condenados al infierno. Pero por la gracia de Dios, porque Él ha sido bueno, nos ha revelado quién es Cristo, y ahora estamos aquí. Y si Cristo ya lo hemos profesado como nuestro Salvador y como nuestro Rey, entonces vivamos como tal, y vivamos a la altura de nuestra posición. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Señor Padre Celestial, yo quiero pedirle por cada uno de los que estamos aquí. Entre nosotros pudiera haber alguien, Señor, que conoce Biblia, que tiene tiempo yendo a una iglesia, a la iglesia, pero que aún así todavía no es salvo, no es salvo. Yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón si hay una persona así. Y si, Señor, todos aquí ya hemos profesado creer en ti de todo nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera. ¿Cuántas veces nos dejamos vencer por la carne, por el desánimo y por tantas cosas, Señor? Y nuestra vida no parece como que creemos en ti. Ayúdanos a examinarnos, Padre, y a ser honestos con nosotros mismos. Hermano, examine su vida en este día y mire si realmente usted está viviendo como alguien que cree que Cristo es su Salvador y su Señor y su Rey. ¿En qué área usted está fallando? ¿En qué área usted está rebelándose contra Cristo? ¿Por qué su vida no refleja que Cristo es su Señor y su Rey? Hable con Dios, hermano. Comprométase con Dios. No sea un cristiano que solamente se dice cristiano, pero no tiene compromiso con Dios. No tiene celo por las cosas de Dios. No está luchando contra el pecado y por servir más a Dios, por vivir más para Dios. Deje que Dios obre en su corazón y lo caliente y le motive a vivir como un cristiano, como un seguidor de Cristo, como alguien que está dispuesto a seguirlo, a obedecerlo, a sacrificar y aún a dar su vida por Cristo. Sea el discípulo que debe ser. Tomen unos minutos, hermanos, y hablen con Dios. ¿Habrá alguien aquí, hermanos, esta mañana que pudiera reconocer, pudiera ser honesto y decir, yo creo que yo he profesado a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, pero la verdad es que mi vida no lo refleja así? Y en esta mañana Dios ha hablado a mi corazón y yo necesito comprometerme con Él y necesito hacer unos cambios y necesito mejorar mi manera de vivir para que Cristo se refleje realmente en mi vida. Ore por mí, hermano, ore por mí, pastor. Yo quiero hacer estos cambios, yo quiero ser un mejor cristiano. ¿Habrá alguien así esta mañana que levantaría su mano?
ore por mí, yo necesito mejorar como discípulo de Cristo. ¿Pueden bajar sus manos? Oremos, hermanos. Padre Celestial, te pido que mires el corazón de mis hermanos y hermanas que han levantado su mano, reconociendo, Señor, que a pesar de que han creído en ti de corazón, no te están siguiendo como deberían, no se están sometiendo a ti como deberían, y quizás no están tratando lo suficiente, Señor. Hay flojera espiritual quizás en sus vidas, pero en esta mañana queremos suplicarte, Señor, que derramas de tu gracia en sus vidas y que ellos puedan ser cristianos esforzados y comprometidos a vivir para ti, Señor. Que sus vidas puedan reflejar que te conocen y que han sido salvos por ti, que son hijos tuyos, que tienen un Padre espiritual que los guía. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la tarde, si Dios quiere, a las 6. Dios les bendiga, hermanos.